De vuelta al programa, estamos saliendo en directo, es miércoles 9 de diciembre, ha venido el brillante escritor, abogado, politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Americano de la Democracia. Carlos, buenas noches, bienvenido. Encantado, Jaime, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, el domingo, cuando vimos a Tibisay Lucena anunciando que el chavismo había sufrido una derrota histórica, ¿esto te sorprendió? Me sorprendió el hecho de que, pese al aparato de fraude institucionalizado, porque han creado en Venezuela y en los países del socialismo del siglo XXI, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, un sistema de fraude para que el dictador se perpetúe indefinidamente en el poder. Sí, sí. Ellos habían ganado 18 de 19 elecciones desde el año 98. Claro. Han creado su propia legalidad, que no es lícita ni legítima, pero que les ha servido para esto. Ha estado Chávez hasta morirse presidente, Evo Morales ha pasado los 10 años, allá va Correa, ya es elegible indefinidamente Ortega. O sea, tú creías como yo que iban a hacer un fraude más. Yo había apostado dinero que el chavismo iba a hacer otro fraude el domingo. Sí. Y no ocurrió. ¿Por qué? Eso era lo previsible, porque hay tres factores. Primero, una razón marxista. Marx dijo que la infraestructura económica determina la superestructura política y social. Y Venezuela está en una crisis económica terrible, sí, y eso ha llevado a Maduro a una popularidad de menos del 20%. O sea, la gente ha votado con hambre, harta de hacer cosas. Y el jefe de campaña para esta elección del oficialismo ha sido Maduro, el tipo más impopular de Venezuela. O sea que se ha hecho un gran favor. Sí. Porque así son las dictaduras. En dictadura el dictador es el líder, el caudillo, el sumo sacerdote, el mejor cantante, el mejor comunicador, es todo. Si parece que no tuviera ministros, él hace todo. Sí, sí. Y no para de hablar, cuando haría bien en callarse de vez en cuando. Pero ¿por qué no hicieron fraude? ¿Por qué? Porque no pudieron, no porque no quisieron. La masiva concurrencia a votar, más del 70% han llegado al 75%. Y el hecho de que se estén verificando en las mesas los resultados electorales impide el fraude. La oposición tenía en sus manos el resultado electoral cuando se iban cerrando las mesas, porque se había preparado para eso, la observación ciudadana, la participación ciudadana, y el gobierno sabía que lo tenía y los militares sabían que lo tenían. Entonces, cuando hay una diferencia demasiado pequeña, un fraude que tú puedes disimular puede ser del orden del 2 o 3%. Medio millón de votos, lo que ocurrió el año 2013. Claro. Cuando llega al 5% ya es notorio y ya causa un descontento, pero cuando pasa de eso es un escándalo. Era 2-1. Claro. Entonces, era 2-1, era 30% el chavismo y 60 y largo la oposición. No puedes hacer fraude cuando te dan una goleada de ese tipo. Ya. O sea, comprendo. Si el margen es pequeño, claro. Yo creo, por ejemplo, que en la Argentina le han hecho fraude a Macri. Le han hecho fraude en la segunda vuelta para rebajarlo lo más posible y que termine ganando casi por una nariz. 670.000 votos. Bueno, yo creo que ha sido más. Le han debido robar por lo menos un millón de votos en el aparato y la maniobra. O sea que sí han hecho fraude, tanto en Venezuela como en Argentina, pero entiendo, es como en fútbol, si el árbitro te puede ayudar a ganar un partido siempre que vaya 1-1. Claro, te puede regalar un penal. Te regala un penal. Si estás perdiendo 5-0, ¿qué puede hacer el árbitro? Aunque juegue para ti el árbitro, pierdes igual. Así es, ¿no? Esa es la lógica. Ahora, Maduro después de la derrota me parece que ha sido bien torpe, porque le ha echado la culpa a la guerra económica, ¿no? A la oligarquía, a la derecha, a Lorenzo Mendoza, a Empresas Polar, que esconden los alimentos y castigan de hambre al pueblo. Sin entender que en realidad la guerra económica la ha desatado él contra los venezolanos con su política económica tan idiota, catastrófica. Pero tú me decías que Maduro ha desaprovechado una oportunidad de oro para darle legitimidad a su gobierno. ¿Por qué? Lo primero, él está repitiendo nada más la agenda castrista. Él necesita siempre un enemigo, tiene un enemigo externo que es el capitalismo, el imperialismo norteamericano, agenda castrista, y busca unos enemigos internos que son los empresarios, sí, la gente que todavía queda después de que ha liquidado prácticamente la empresa privada. Sí. Los dictadores del socialismo del siglo XXI que siguen la franquicia castrista, que es fundamentalmente stalinista,
no pueden hacer otra cosa que lo que está haciendo Maduro. Y lo que ha hecho políticamente Maduro es patearse la oportunidad, por ejemplo, de habiendo perdido la elección, para legitimar una presidencia en la que ha hecho fraude y en la que hay grandes dudas de que haya ganado esa elección, decir yo soy el presidente, venga la oposición que esté en el Congreso, hagamos una unidad contra la crisis en Venezuela. O sea, ha debido invitar a la oposición ganadora a Miraflores. Podía, no, y podía haberse hasta fortalecido. Entonces, al tener la reacción que ha tenido ahora, ha vuelto a la agenda castrista, a la agenda confrontacional. Bueno, ha endurecido su discurso, ha dicho que no va a amnistiar a los presos políticos, aunque el nuevo Congreso dicte la ley de amnistía y reconciliación. Pero si Maduro fuera inteligente, liberaría a Leopoldo López antes de Navidad. Que no es ni inteligente, no es ni democrático y es un títere del castrismo. Entonces, no puede caer Venezuela porque si cae Venezuela, el efecto hemisférico más importante es que Cuba se queda sin su cofre, sin su caja grande, no su caja chica, y ese golpe para Cuba hoy día es comparativamente 3 veces mayor a la caída de la Unión Soviética el 89-90. Si cae la dictadura venezolana, ¿no duraría mucho la cubana? Yo creo que la dictadura cubana tiene las barbas en remojo ahora porque se le va a cerrar la caja en enero. Supongamos que tiene pipeline por 2 o 3 meses. ¿Y de qué va a vivir después de eso? Entonces, el problema de la sobrevivencia de la dictadura venezolana es un problema de la sobrevivencia del poder colonial central. Porque entre las cosas que ha hecho Chávez con su socialismo del siglo XXI, una de las más importantes ha sido empoderar a la dictadura cubana y convertir al castrismo en el líder político de América Latina hoy día. Sí, increíble. Lo que me lleva al punto de cómo deshacernos legalmente de Maduro. Yo hasta ahora había sostenido la idea un poco subversiva de que a los dictadores hay que sacarlos a patadas. Los dictadores no se convierten en demócratas, no renuncian, hay que empujarlos, hay que sacarlos a la mala. Pero da la impresión de que Capriles tenía razón, da la impresión de que ahora podrían convocar a un referéndum revocatorio, Maduro lo pierde y se tiene que ir. ¿O estoy siendo demasiado cándido y eso no va a ocurrir? ¿Qué piensas tú del referéndum revocatorio? Yo creo que puede funcionar, es una opción, pero yo creo que el mejor aliado en la recuperación democrática en Venezuela es Maduro. Comete tantos errores, es tan excesivo, es tan visible el atropello. Lo de esta noche son puros actos dictatoriales, eso es estalinismo puro, pero estalinismo caribeño, digitado desde La Habana. Él se ha puesto en evidencia ante el mundo. Hace 2 o 3 años todavía podía simular ser un presidente democrático. Pero es verdad que es como un dictador estalinista, ¿no? Sí. Hasta tiene la cara de Stalin, ¿no? Bueno. Pero entonces, ¿tú crees que el propio chavismo va a obligar a Maduro a dimitir? ¿Eso es un escenario creíble? Yo creo que este es un proceso erosionado. El chavismo tiene una crisis interna muy grande y yo no sé si ahí va a haber un golpe interno o va a haber una crisis más grande, pero están de salida. No creo que llegues a necesitar un referéndum revocatorio porque estos se caen antes. La economía no perdona. ¿Cuán pronto se va Maduro? ¿Llega a diciembre del próximo año? Yo no creo. Yo no creo. ¿Es capaz Maduro, tenemos que ir a la publicidad, pero ¿es capaz Maduro de cerrar el nuevo Congreso? Es capaz de todo, si ha sido capaz de diferir el día de la muerte y del entierro de Chávez y de acordar con los cubanos su forma de sucesión y de hacer fraude electoral y de romper su propia constitución, y es capaz de decir las cosas que dice y que tú pasas con tan buen sentido del humor, ¿no? Capaz de todo, pero si lo hace, está acabando más rápidamente su final. Tenemos que ir un momento a la publicidad. Seguimos con Carlos Sánchez Berzaín. Tienen que leer su libro La dictadura en el siglo XXI. La dictadura en el siglo XXI, Bolivia. Estoy conversando con Carlos Sánchez Berzaín, político, escritor, abogado boliviano, autor de La dictadura en el siglo XXI, Bolivia. ¿Por qué ha perdido Cristina Fernández en la Argentina? El 22 de noviembre hubo segunda vuelta, hubo balotaje, perdió el gobierno kirchnerista, perdió el peronismo. Ha ganado Macri, que era alcalde de Buenos Aires y que es un hombre, digamos, de centro-derecha, no es un peronista. Ha sido otro revés, digamos, para el chavismo en la región, ¿no? Es la primera vez que un país de la órbita chavista pierde una elección presidencial y se resigna a entregar el poder,
¿Por qué crees que ha ocurrido eso, Carlos? Argentina de los Kirchner estuvo a punto de ser el sexto país de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Sí. ¿Qué lo evitó? Lo evitó que cuando estos gobiernos dictatoriales controlan todos los poderes del Estado, hacen desaparecer el Estado de Derecho, controlan el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todo. En la defensa de la libertad y la democracia quedan dos trincheras que no son institucionales, sino que son sociales. Una trinchera es la libertad de prensa y la otra es la opinión pública. Y sin libertad de prensa la opinión pública no funciona. Claro, claro. Lo que salvó a la Argentina fue el caso Clarín, en mi opinión. El caso Clarín, que se parapetó en la defensa de la libertad de prensa contra un ataque violentísimo y que lo dejó sin papel, que les revisó los certificados de nacimiento, los hijos adoptados a los dueños del Clarín. Una cantidad de agresiones hasta que un juez federal dijo, señores, esto no camina, y le dio la razón al Clarín. Y sobre eso vino un notabilísimo periodista que se llama Jorge Lanata, con su periodismo de investigación vinculado al inicio del caso Clarín y después a todos los casos de corrupción o a los más notorios, porque debe haber más de la administración K, como se vino a llamar, con pruebas, que empoderó una clase media que fue perdiendo el miedo, que fue conociendo información. Esa prensa al que se liberó en la Argentina alimentó una opinión pública en un país de clase media, tal vez de la clase media más importante y más extendida y más antigua de las Américas, de América Latina, que es la Argentina, y el resto vino por añadidura. Con lo cual, la libertad de prensa, la prensa libre, Clarín, pero también La Nación, Perfil, Canal 13, que pertenece al grupo Clarín, el Gordo Lanata, todos ellos salvaron a la Argentina de ser una dictadura chavista. Sostengo que sí, porque en este tema de las dictaduras, cuando un gobierno se atreve a atacar la libertad de prensa, no es un ataque a la democracia, a la libertad, es cuando ya controla todo lo demás. Bueno, la última batalla es la libertad. Claro, cuando Chávez cerró Radio Caracas o cuando Correa virtualmente cerró al periódico Opositor. No, Correa confiscó los canales más importantes de televisión del Ecuador, Gamavisión Toda la y televisión otras, está controlada por acusando a los dueños de delitos como en Venezuela, supuestos, y condenándolos al exilio para apoderarse de medios de comunicación que maneja hasta hoy día. Robo institucionalizado en Venezuela, en el Ecuador. En Bolivia han comprado, entre comillas, los canales. Hay unos nuevos ricos venezolanos que se han comprado las redes más importantes y otros nuevos ricos bolivianos, que es lavado de plata de la corrupción. ¿Y queda prensa libre en Bolivia? Bueno, hay prensa libre, pero muy restringida, muy acotada y muy condicionada. O sea, digamos, no hay un movimiento de prensa que permita vislumbrar acciones como las que hemos visto en la Argentina. Pero hay rendijas de esperanza que permiten auspiciar que el 21 de febrero en ese referéndum el no le ganará a Evo Morales. Cuéntanos de eso, por favor, Carlos, querido. Evo Morales, el dictador cocalero, pretende quedarse en el poder hasta 2020 por lo menos. Creo que quiere introducir la reelección indefinida. ¿Cómo es el referéndum de febrero en Bolivia? Porque de pronto, nosotros que estamos acostumbrados a perder siempre, hemos empezado a ganar. Hemos ganado en la Argentina, hemos ganado en Venezuela, a lo mejor ganamos en febrero en Bolivia. ¿Qué es lo que está en juego? Son los pueblos cansados. Lo que pasa en Bolivia es muy sencillo. Evo acaba de reelegirse, no ha cumplido el primer año de su tercer mandato. Contrariando su propia constitución, ¿verdad? Que le daba solo una reelección, ¿no? Claro, fue el acuerdo que hizo con Jorge Quiroga y otro grupo de oposición en ese momento, y que después Quiroga denunció ante la OEA y no pudo hacer nada. Pero espérame un segundo. Evo tiene tercer mandato hasta 2020 y no le basta con eso, quiere más. Es que él está haciendo esta maniobra porque sabe que viene la crisis económica. Lo que pasa es que Bolivia no se va a librar de esta crisis económica terrible porque un país estatista, centralista, plagado de corrupción, absolutamente prebendalista como es el que se ha convertido a Bolivia, tiene un poco de reservas, pero han caído los precios de los minerales, el precio del gas está deteriorado en función del precio del petróleo, y Evo sabe que le viene una crisis muy grande. ¿Qué está en juego en febrero en el referéndum? El hecho de que él consiga una autorización para volverse a elegir después del 2019, haya crisis o no haya crisis, y como él sabe que le viene una crisis muy dura, que le va a bajar su popularidad, ha decidido apurarse a cambiar esa norma
Y la va a perder encima, y la va a perder por Lo que le van a preguntar al pueblo en febrero en Bolivia es si Evo Morales se puede reelegir El en año 2019. sí. Es una cosa delirante. Esa maniobra. Delirante. ¿Por qué? Pero mírale el sentido político a eso. Él sabe que su popularidad va a bajar tremendamente a partir de julio, agosto del próximo año porque la crisis económica llega a Bolivia. Este año ha dibujado un crecimiento del 5,01% para obligar a los empresarios a pagar doble aguinaldo. Al año su crecimiento va a ser negativo, no tiene gas para vender, se ha farreado toda la siembra de la democracia. O sea que va a perder el referéndum de Y febrero. respecto al narcotráfico, se le va a cerrar la frontera con la Argentina y tal vez la del Brasil. Carlos, querido, siempre es un placer conversar contigo, leerte. No dejen de leer La dictadura del siglo XXI en Bolivia. ¿Qué te parece si nos vemos en febrero? ¿Cuándo en febrero es el referéndum? El 21 de febrero. Bueno. Espero que nos veamos antes para hacer lo que ha sucedido en Venezuela. La gente tiene que perder el miedo, la gente tiene que recuperar el vigor en la defensa de su libertad, el pueblo tiene que empoderarse y yo creo que los bolivianos están mayoritariamente en ese camino. Una encuesta de la semana pasada mostraba que el no le gana con el 13% a Evo Morales, pero ellos pueden hacer fraude y lo que vence al fraude es la participación, la defensa de la libertad y el control de la votación. Hay un gran ejemplo en Venezuela que ha roto todas nuestras previsiones pesimistas, como espero que lo haga y ciertamente sucederá en Bolivia el 21 de febrero. Muchas gracias, Carlos. Encantado, Hasta gracias pronto. a ti por la oportunidad. Encantado. Regresamos después de la pausa con el escritor uruguayo Emilio Martínez Cardona. No se lo pierdan, ya volvemos.